Paz de Cristo, hermanos, me da mucho gusto poderlos saludar a través de este medio. Ah, la lección que vamos a estudiar el día de hoy se titula Tres pasos hacia la salvación. En el estudio de hoy vamos a hablar sobre tres pasos muy importantes que debemos seguir para recibir la salvación. Paso número 1, creer o saber. Paso número 2, arrepentimiento. Paso número 3, bautismo. Primero vamos a hablar sobre el paso número 1, creer en qué o saber qué. Es necesario que sepamos que somos pecadores y que el pecado nos separa de Dios. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre, dice en el libro de Génesis, en Génesis 8:2, dice que el corazón del ser humano es malo desde su juventud. Desde el momento en que empieza a nacer en nosotros ese libre albedrío de lo que es bueno y es malo, el humano siempre se inclina a lo que le agrada a nuestra carne. Siempre se inclina a darnos gusto a nuestros placeres personales. Entonces, eso nos lleva a estar en pecado delante de Dios. También dice otra cita en Romanos 3, 10, 11 y 12. Dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando dice que no hay justo ni aún uno, es que nosotros somos pecadores. Nosotros no nos podemos salvar por nuestra propia justicia. Y entonces por eso es importante que sepamos eso y no lo debemos ignorar, porque el pecado de nosotros está delante de Dios todos los días. Todos los días está nuestras faltas delante de Dios. Y entonces sepamos que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de estar en la presencia de Dios. Nos separa de recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Otro punto también, el pecado nos lleva a condenación eterna. Entonces es algo muy serio que debemos de considerar y estar informados sobre esto. Ahora el punto número 2, arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Es el sentimiento de pesar o tristeza que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Una persona arrepentida cambia su manera de pensar respecto a sus acciones y pensamientos anteriores. Quiere decir que hay un cambio de mente. Una persona arrepentida tiene un cambio de mente. Cuando hay un arrepentimiento genuino, esto nos lleva a cambiar nuestra manera de vivir y de actuar. Nuestras acciones ya no son las mismas o no deben de ser. Cuando es un arrepentimiento genuino, tiene que haber unas acciones diferentes, tenemos que actuar diferente. Y también cambia nuestra manera de vivir. El arrepentimiento nos mueve a tomar nuevas y mejores decisiones. Esto es muy importante, ¿verdad? Para poder continuar viviendo en esta vida con las bendiciones de Dios. Vamos a ver un ejemplo sobre un pueblo que se arrepintió. El caso de Nínive. Dice la palabra de Dios así en el libro de Jonás. Ustedes en su casa lo pueden leer todo el libro, está muy bonito, muy interesante. Dice, el caso de Jonás. Era una ciudad que estaba perdida por tanto pecado. Y Dios le dijo a Jonás,
levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquella ciudad había pecado tanto, había tanto pecado en esa tierra que ya había subido hasta la presencia de Dios. Pero Dios en su grande misericordia quería darles la oportunidad de que se arrepintieran. Entonces mandó a Jonás a que les hablara de que había una oportunidad de cambiar su manera de vivir. Y la palabra de Dios continúa diciendo, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Esto lo van a encontrar en el libro de Jonás. Entonces aquí miramos algo muy interesante que le pasó a la ciudad de Nínive. Punto número 1. Se vuelven a repetir de lo que estamos hablando. Los habitantes de esa ciudad creyeron al mensaje de Jonás, creyeron cuál era su condición y la aceptaron. Y segundo, se arrepintieron de sus pecados. Y por consecuencia de esto, Dios perdonó aquella ciudad. Pero era necesario que creyeran al mensaje, que se arrepintieran para que Dios los pudiera perdonar. También vamos a leer en el libro de Isaías 55, en el capítulo 55, perdón. Yo los invito a que cuando estén en sus casas lean todo este capítulo. Está muy bonito, muy interesante y podemos aprender bastante de este versículo. Dice, aquí el profeta hace un llamado al arrepentimiento. Esta cita me gusta, es una de mis favoritas. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, por el cual será amplio en perdonar. Aquí hay algo muy interesante. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Esto significa que va a haber un día en que la gente va a querer escuchar este evangelio y va a ser muy tarde. Ya no va a haber quien predique este evangelio. Por eso, a ti, persona que estás escuchando este mensaje, yo te invito a que te pongas a cuentas con Dios, a que busques aprender más de la palabra de Dios. Porque el que no conozcamos de lo que dice la Biblia para cada uno de nosotros, eso no nos justifica. No nos va a justificar cuando lleguemos delante de la presencia de Dios. Entonces yo te invito a que aproveches el tiempo y tomes unos minutos para pedirle a Dios que guíe tu camino, para agradarle a Dios. Y aquí en este versículo se nos hace una invitación a que dejemos nuestros caminos de pecado, a que dejemos el camino por el que hemos andado ahora, porque Dios en su misericordia siempre está presto para perdonarnos. La palabra de Dios es clara, nos hace ahorita una invitación, nos está haciendo una invitación para hacer un compromiso con Dios. Y a mis hermanas, a las personas que ya han hecho que ya han sido bautizadas, que ya han hecho un compromiso por servir a Dios durante el resto de su vida, yo los invito a que todos los días renovemos nuestras fuerzas con Dios, que todos los días estemos a cuentas con Dios, porque todos los días fallamos delante de Dios. Simplemente con el hecho de no hacer lo que Dios nos manda a hacer, ya estamos pecando, ya estamos en pecado. Entonces yo las invito a levantarnos y todos los días es una nueva oportunidad para servir a Dios, para hablarle a nuestros hijos,
a nuestras hijas, a nuestros padres, a nuestros hermanos que no han conocido este evangelio. Hablen, compartan el evangelio. Tal vez usted es la única puerta por la que va a entrar el evangelio a su casa. Yo la invito, hermana, yo la invito, persona, que no cierre esa puerta por la que va a entrar el evangelio. Dice una palabra en la Biblia, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él. Entonces Dios está hablando a nuestro corazón el día de hoy. Yo te invito a que no cierres esa puerta, porque va a llegar el día en que este evangelio ya no se va a predicar. Entonces, vamos a continuar con el paso número 3, que es el bautismo. Y para todos nosotros, pues, que ya hemos hecho este paso que ya hemos dado este paso, pues estamos muy contentos de haberlo dado, ¿verdad? Pero quería solamente recalcar en algo. Es muy interesante cómo la mayoría de las personas se quedan nada más en el creer y en un arrepentimiento que en su momento yo no dudo que sea genuino, pero el evangelio no está completo en sus vidas. Porque si salimos de nuestra casa para afuera y si le preguntáramos a cualquier persona, a la primera persona que nos encontráramos en el camino y le dijéramos que Jesucristo es nuestro Salvador, yo casi estoy segura que más de 5 personas iban a decir, sí, yo creo eso. Sí, yo sé que Dios es mi única esperanza. Muchas personas afuera se denominan creyentes. Incluso muchas de esas personas también se dicen estar arrepentidas de sus pecados. Y yo no dudo eso, ni tampoco soy nadie para cuestionar el grado de arrepentimiento que tiene cada persona. No. Pero el evangelio está incompleto, porque después de que hay un arrepentimiento en nuestra vida, si es un genuino arrepentimiento, entonces debemos dar el siguiente paso, que es aceptar la salvación a través del bautismo en el nombre de Jesucristo. Entonces, vamos a leer unas citas de la palabra de Dios para mirar que el bautismo es muy importante porque es para salvación. Es el tercer paso hacia la salvación. Vamos a leer en Hechos 2:38 y dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón y remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces aquí dice, la palabra de Dios es muy clara. Dice, bautícese cada uno de nosotros. No está diciendo que para los judíos, no está diciendo que para los de un país o los de otro. Dice, cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. También vamos a leer otra cita que tengo aquí. Dice, el que creyere, como hablábamos hace un momento, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta cita se encuentra en San Marcos 16:16. Entonces aquí miramos que es necesario el bautismo para perdón de nuestros pecados. Voy a leer la última cita que dice en Primera de Pedro 3:21. Dice, el bautismo que corresponde ahora nos salva, o sea que nos da salvación, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración